Yoshua bin Nun nació en Egipto y cuando tenía 42 años se liberó junto con todos los hijos de Israel rumbo a la tierra prometida. Cuando llegó a Israel se asentó en los montes de Efraín. Él era descendiente de la tribu de Efraín. Más específicamente nos cuenta el Tanaj, la Biblia, en un asentamiento que se llamaba Timnat Heres. Timnat Heres hoy por hoy está identificado con aquella aldea árabe que se ve ahí en los territorios de Palestina, que se llama Kifl Hares, ¿ok? Kifl Hares hace referencia a Timnat Heres, que es donde se crió, vivió y también falleció Yoshua bin Nun. Ahí incluso está su tumba, pero no podemos ir a visitarla porque se trata de territorios A de la autoridad palestina y no tengo permiso hoy para entrar. Yoshua bin Nun acompañó gran parte del camino a Moshe cuando subió y bajó del monte de Sinai. Es nombrado por primera vez aquí en el Tanaj, en la Biblia, en el libro Éxodo, Shmot, cuando los hijos de Israel salieron a luchar contra el Amalek y contra Refidim, cuando estaban en el desierto. Más adelante Moshe lo nombró uno de los 12 espías que iban a entrar a la tierra prometida a investigarla para saber por dónde entrar y cómo conquistarla después. Antes de salir a la misión, que es recordada también porque salió con otro espía famoso, Caleb ben Yefuné, Moshe le agregó una letra yod en hebreo al nombre Yoshua bin Nun y a partir de ahí se pasó a llamar Yehoshua bin Nun y así lo conocemos hasta hoy día. Shabbat Shalom. Hoy es sábado 14 de diciembre del 2019, se nos está terminando el año, está por llegar el invierno en Israel además, y hoy por hoy vine a revivir el primer libro de los Nevi'im, de los profetas, que se llama como el mejor soldado que tuvo Israel a través de toda su historia, Yehoshua. Sí, adivinaron, el nombre a Yehoshua bin Nun, a quien hoy vamos a hacer un recorrido apasionante en busca de su vida y de cómo conquistó la tierra de Israel. Antes de salir a pasear, les pido que si les gusta el material se suscriban al canal Un Bacari Suelto en Israel y comenten, le hagan like al paseo si les gustó y por supuesto hagan share, compártanlos con sus amigos. Listo, vamos a ver un poco la zona y a empezar el paseo. Cuando Yehoshua se convirtió en soldado de Israel, sabía muy bien cuál era el código ético al salir a la lucha. La Torá nos enseña a respetar al enemigo y ese código ético lo conservamos en Israel hasta el día de hoy, a veces pagando un precio carísimo. Yehoshua aplicó ese código, el cual lo guió hasta el último día de su vida. Y eso es lo que les vine a relatar hoy. Allí, en Timnat Heres, vivió, volvía después de cada guerra y está enterrado Yehoshua bin Nun. Con la vista de los montes Efraín de fondo, les cuento que ese código, esparcido en todo el capítulo 20 del libro Dvarim, le enseña a luchar a los soldados y les ordena tomar en cuenta al ser humano como tal, se trate del ser amado o se trate del enemigo. Yo como soldado lo tenía bien grabado en mi cabeza. Mis hijos, actuales combatientes del FDI, lo llevan en la sangre. La filosofía de Yehoshua era idéntica a la ordenada por Dios. Que Adonai Elohechem, aolech imchem leilachem lachem im oyevechem, leoshia etchem. Hay oraciones del capítulo que aún son aplicadas estos días. Según ellas, la participación en una guerra contra el enemigo es obligatoria para todo mayor de 20 años. Hay 4 excepciones. Quien está comprometido y a punto de casarse, quien está construyendo una casa, quien cultivó viñas y aún no sacó sus frutos, y por último, los que tienen miedo. Mientras que los 3 primeros son hombres que aún no culminaron sus obras, el cuarto está eximido para evitar que sea una carga para el resto de soldados, les baje la moral o contagie su miedo a los demás. No es vergüenza sentir miedo en el judaísmo, nos quiere enseñar la Torá. Sigamos el paseo. Yo sigo por los montes de Efraín en Shombrón, en un monte que no recuerdo el nombre, pero que me viene bien para reposar un rato, amacarme y seguir leyendo la Torá desde la misma tierra prometida.
Es emocionante tener esta experiencia y me siento un privilegiado. Ojalá les logre transmitir, aunque un poquito, de esta sensación que estoy sintiendo ahora. El código ético de los soldados termina con la relación frente al enemigo. De acuerdo a lo escrito en la Torá, hay que ofrecerle al enemigo rendirse y un pago de indemnización o que nos den impuestos. Si el enemigo se niega, hay que salir a la guerra para destruirlo. Al muerto hay que honrarlo. Y termina el capítulo con la conducta del soldado hacia el enemigo. Sí, también en guerras hay leyes. La guerra más importante de toda nuestra historia la lideró Yehoshua bin Nun. Me refiero a la conquista de Eretz Israel al retornar de Egipto. Él ya era un experimentado estratega quien proveía de los servicios de inteligencia del ejército que tenía Moshe. Y por sobre todo, fue a través de la historia uno de los pocos que no perdió la fe ante la adversidad. ¿Cómo se formó el mejor soldado de nuestra historia? El primer libro de Nevi'im comienza relatando que Yehoshua era el ayudante de Moshe y que Dios lo convirtió en su heredero para que pase a ser juez. Su juzgado duró 28 años. Lo primero que hizo como tal fue elegir personas aptas para luchar contra el Amalek. Al bajar Moshe del monte Sinai y luego de aquel episodio con el becerro de oro, Moshe abrió una carpa lejos del campamento y Yehoshua era una especie de guardaespaldas suyo. Luego fue enviado a espiar la tierra prometida y fue uno de los 12 espías que trajeron buenas noticias a Moshe. Hola amigos, ahora sí estoy en un monte que se llama Los Tres Mares, porque si hoy hubiera buena visibilidad, veríamos el mar de Galilea o el Kineret al norte, el mar Salado o el mar Muerto en el sur y el Gran Mar o el mar Mediterráneo al oeste. Pero esa vista se las debo. Acá les aseguro además que estoy protegido y no creo que suban perros. Perdón si insulté antes, estuve en crisis, pensé que me moría, yo le tengo mucho miedo a los perros. Y hablando de la muerte, al morir Moshe, Dios lo bendijo con oraciones inolvidables, de las más recordadas por los judíos de toda la Torá. Kum, aboret hayarden hazeh, ata bekol ha'am hazeh. Lo yityatzeb ish lefaneja kol yemei chayeja, kasher hayiti im Moshe ehyeh imcha. כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לעבודכם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. Así se debe preparar a un soldado para comenzar una guerra, la más importante de la Biblia entera. Como dije antes, Yehoshua había sido uno de los espías en las misiones por la tierra prometida. Y eso fue lo primero que hizo cuando comenzó la conquista. Estando del otro lado del Jordán, envió 2 espías para que le traigan información acerca de Jericó. Y esa información la combinó para conquistar la primera ciudad. Quizá la más difícil, ya que estaba rodeada de murallas y torres de control de 8 metros de altura. Para la victoria, usó a Dios, a sus Kohanim y luego a su ejército en ese orden. Y así conquistó Jericó. Partió a lo ancho a Israel en 2, la cortó en 2. Al principio luchó contra todos los pueblos y ejércitos del sur para luego combatir contra los reyes del norte. La próxima lucha en Ahai la perdió y Dios le explicó que no lo había acompañado porque uno de sus hombres había saqueado Jericó. Miren cómo la Torá nos enseña sobre ética y moral, incluso en guerras. Al culpable lo encontraron, lo lapidaron y lo incendiaron con todo lo que se había robado. Dios le prometió a Yehoshua que esta vez lo acompañaría y salió otra vez al ataque. Salieron al ataque, pero otra vez retrocedieron. Al ver eso, el ejército de Ahai los persiguió y el ejército de Yehoshua los sorprendió encerrándolos en una emboscada y los venció. Lo que vemos ahí es el Har Brajá y el Har Klalá, el monte de la bendición a la derecha y el de la maldición a la izquierda. Y en el medio, la ciudad Shechem, Nablus o Siquem.
Ese es el lugar que Josué convocó al pueblo para completar toda la conquista luego de esta lucha, de la segunda guerra contra Ahai. Así siguió Yehoshua bin Nun conquistando la tierra de Israel. Gibón, Akfirá, Beerot, Kiriat Yearim, luego Mahta, Lebaná, Lachish, Eglón, Hebrón, Dvir, Gezer. Luego siguió al norte y conquistó, les dije que antes él había partido la tierra en dos, Israel en dos. Y en el norte conquistó Hatzor, Betel, Gader, Jarma, después siguió con Arad, Adulam, Tapuach, Jefer, Afek, Lashron, Taanach, Megiddo, Kadesh, Yokneam, Dor, Goim y Tirza. Esas fueron todas las conquistas. Voy a cerrar el video. Yoshua fue una de las pocas personas que aparece tanto en la Torá como en el Tanaj. Una de las dos personas que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Un lujo que ni siquiera Moshe tuvo. Yehoshua fue quien, según la tradición, le entregó la Torá recibida de manos de Moshe a los sabios del pueblo para que la estudien, la enseñen y la transmitan a las próximas generaciones. Es esa Torá que hasta hoy día tengo yo en la mano. Al terminar las conquistas, Yehoshua dividió los terrenos conquistados a las diferentes tribus, aquellas tierras prometidas por Dios. Lo hizo por medio de un sorteo en Shiloh. Shiloh era en ese momento la capital de todo Israel. Antes de morir, dio un discurso frente al pueblo, advirtiéndoles no salir del sendero de la Torá. A los 110 años falleció y el pueblo, de acuerdo a la Biblia, se desvió del camino de la Torá y pagó un precio muy caro. Moraleja, la Torá nos viene a enseñar que conviene seguir el camino de Yehoshua. Siempre tendrás el avalo de Dios y tu futuro asegurado. Shalom.